Buenas tardes, para mí es un gusto compartir con ustedes esta clase y estar en presencia con todo, compartiendo con todos los amigos de la cátedra, los compañeros durante muchos años y que siguen siendo mis compañeros y amigos de esta cátedra y con los estudiantes, porque además hay una ligazón muy importante de la Escuela Vargas con la Escuela de Psicología de la Universidad Central, que fue básicamente fueron como los papás de la Escuela de Psicología, muchos de los médicos de la Escuela Vargas, y fue iniciativa de muchos de ellos quienes empezaron a hacer docencia en la Escuela de Psicología de la Universidad Central, por supuesto, en los años 50, en el año 56, que fue que se creó, y ya antes habían estado en el Instituto de Investigación en Psicología, de tal manera que para mí es un placer compartir en este espacio de medicina y psicología. Bueno, vamos a hablar hoy sobre lo que es el estrés y los procesos cognitivos. En este espacio de estrés y procesos cognitivos, vamos a ver nosotros una serie de puntos que vamos a desarrollar, como el concepto del estrés en un marco psicosocial, la evaluación de afrontamiento y sus modalidades, el locus de control interno y externo, las creencias, los compromisos y el autoconcepto como constructos modificadores del estrés, el estrés académico y el sistema inmune, modelos experimentales con estudiantes de medicina. Y por último, el tratamiento y prevención del estrés, los recursos que hay desde el punto de vista ambiental, personal, la inoculación del estrés como algunas de las técnicas que se utilizan. Vamos a iniciar definiendo qué es el estrés. Para nosotros, el estrés lo vamos a ir delimitando de tal manera que nos interesa el estrés en términos generales, pero a nosotros nos va a interesar varias tendencias sobre el estrés, digamos. Uno es el distrés, que es lo que básicamente nos convoca muchas veces, son las alteraciones, es decir, el estrés negativo, que es el que nosotros asociamos a patologías, alteraciones, a dificultades desde el punto de vista fisiológico e inmunológico, etcétera. Y también nos va a interesar el eustrés como forma de expresión del estrés, pero como un estrés positivo. Es decir, ese estrés que nos convoca a nosotros a poder movilizar nuestros recursos internos para hacer afrontamiento de situaciones novedosas, para poder adaptarnos a las situaciones nuevas, complejas y poder resolverlas, ¿no? Y esa sensación estimulante es lo que nosotros denominamos el eustrés o estrés positivo. El estrés está en el punto de confluencia, de acuerdo al análisis que vamos a hacer, está en el punto de confluencia de lo que son tres variables fundamentales. Una que es el estímulo. Inicialmente se definía el estrés desde el estímulo y se decían que habían situaciones estresantes per se, etcétera, y era el énfasis fundamental que se hacía. Otros hacían el énfasis en la respuesta del estrés y entonces había una cantidad de teóricos que hacían énfasis básicamente en el estrés como una respuesta del organismo, una respuesta indiferenciada como consecuencia de alguna estimulación, etcétera, pero básicamente una respuesta. Y habían otros teóricos que hacían énfasis en el organismo. La respuesta es el estrés como una modificación interna, una movilización interna fisiológica de componentes químicos, etcétera, para poder organizar una respuesta sobre la base de algún estímulo. Hoy día nosotros vamos a hacer el enfoque sobre esos tres, básicamente sobre esos tres elementos. Y decimos que el estrés básicamente involucra estas tres variables. La variable estímulo, la variable organismo y la variable respuesta. Y allí en la intersección de ellas tres es donde nosotros colocamos este concepto de estrés.
De tal manera que se define, se han definido con esta óptica, se ha definido el estrés, que se dice que es una constelación de eventos que consiste en un estímulo, fíjense, allí está el factor estresante, que precipita una reacción en el cerebro, percepción de estrés, que sería lo equivalente al organismo, que no se reduce al cerebro, es todo el organismo que está involucrado en ello, y que activa los sistemas fisiológicos de lucha o huida en el cuerpo, que sería la respuesta. Entonces, allí está una aproximación del estrés en función de esas tres variables que les estaba diciendo. También es bueno delimitar el estrés y colocar otra característica particular que nos va a interesar a nosotros, porque eso tiene mucho que ver con la forma como vamos a ver nosotros luego las investigaciones, los reportes que hay, etcétera, sobre el estrés, haciendo una diferenciación fundamental. Una es el estrés crónico y otra el estrés agudo. Ustedes van a conseguir en la referencia, van a recibir muchísimas aproximaciones, investigaciones, etcétera, que hacen énfasis en el estrés agudo, y otro conjunto que hacen referencia al estrés crónico, porque hay una variabilidad importantísima en ese factor, el factor duración de la situación de estrés. El agudo, nosotros podemos decir que es aquel estrés que está limitado por horas. ¿Bien? Podemos medir ese estrés en términos de horas, su duración. Entonces son hasta 72 horas, etcétera. O sea que podemos nosotros decir cuántas horas está el estímulo y está el organismo y está la respuesta organizándose allí y dándose. Y el estrés crónico nosotros lo medimos y decimos que cuando un estrés que se prolonga en el tiempo y se prolonga por semanas, por días, por meses, e incluso por años, puede permanecer una situación de estrés crónico. Por ejemplo, las enfermedades crónicas, en las enfermedades crónicas hay una activación de estrés también de tipo crónico. En enfermedades, en trastornos mentales, por ejemplo, en el estrés postraumático, nosotros vemos que hay unas alteraciones que se pueden prolongar en el tiempo, y aunque hay momentos en donde hay exacerbaciones de los picos de estrés, hay una base de estrés permanente que es de tipo crónico. Por ejemplo, en los trastornos obsesivo-compulsivos hay también una situación estresante con disparadores que pueden ser diarios y alternan durante el día, o pueden ser semanales, etcétera, pero hay una línea base de activación que permanece en el tiempo. Bien. Vamos a ver entonces el concepto de estrés dentro de un marco psicosocial. Ya hacemos énfasis a lo que son los componentes desde el punto de vista cognitivo o cognoscitivo, es decir, el cómo nosotros podemos hacer la evaluación, la codificación de los estímulos que estamos recibiendo y cómo nosotros lo reorganizamos y qué variables están relacionadas con ese proceso interno de evaluación de la situación estresante. Hay un modelo que es el modelo de Lazarus y Forman, que es el modelo más utilizado mundialmente. Ese modelo de Lazarus y Forman hace referencia a esas tres variables: el estímulo, organismo y respuesta, y hace una integración de ellos y su aproximación desde el punto de vista cognitivo, y hace aplicaciones también para la parte fisiológica. Ellos definen al estrés, lo definen con tres características fundamentales o tres criterios fundamentales. El primer criterio es que es una relación particular. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una relación personalísima, es decir, que uno evalúa la situación y en base a esa evaluación uno sabe que una situación es estresante o no. Luego, que es una relación particular que se establece entre el individuo y el entorno, ¿sí? Que es evaluado
y ahí entra el elemento evaluación, evaluado como amenazante o desbordante de sus recursos, y como tercera característica es que pone en peligro su bienestar, bienestar psicológico, bienestar de integridad personal, social, de autoimagen, etc. Es decir, que esas tres condiciones nos pueden definir a nosotros que una situación es estresante o no. Es decir, cualquier situación per se no necesariamente es estresante, aunque las personas estén de acuerdo en que eso es altamente estresante, pero a lo mejor en particular para un sujeto esa situación no es estresante. Por eso tenemos que evaluar a cada sujeto qué es lo que le parece estresante o no a esa persona, aun cuando hay características que pueden aumentar la probabilidad de que alguna situación pueda ser eventualmente estresante. Y eso lo vamos a ver. Ellos usan un modelo que va desde el estímulo, que es el estímulo interno, externo, físico, psicológico o social, que pasa por una vulnerabilidad física o psíquica. Esa vulnerabilidad física o psíquica nosotros la podemos ver como que es un conjunto de variables que se definen como la autoteoría, es decir, el conjunto de representaciones que yo tengo sobre mí mismo y mis cualidades personales, etcétera. Esa es la autoteoría. Y en esa vulnerabilidad de autoteoría, o digamos vulnerabilidad o fortaleza también, allí entran los recursos, la autoestima, los compromisos y las creencias. Y dentro de los recursos están los recursos psicológicos, los recursos situacionales y los recursos físicos. También encontramos allí un elemento importantísimo que son las creencias. Esas creencias que nos van a interesar básicamente tres tipos de creencias fundamentales que hacen variación en términos del estrés. Una es la creencia sobre el control. Y esa creencia sobre el control da tres posiciones fundamentales. Una que es el locus de control externo. Otra que es el locus de control interno. Y otra que es la ilusión del control. Tanto el locus de control interno como la ilusión del control y el locus de control externo, lo que nos está diciendo es dónde coloco yo la posibilidad de controlar las situaciones. El locus de control, locus quiere decir lugar de. Entonces, el locus de control externo es cuando yo coloco la situación de control fuera de mí. Es decir, la cosa, yo digo, oye, me pasan las cosas, a mí me ocurren muchas cosas, ahora la gente hace tal cosa conmigo y no sé qué, y yo no tengo participación en esas cosas que están ocurriendo, pues yo pongo el control fuera de mí. O coloco el control dentro de mí y yo digo, bueno, raspé. Yo no digo me rasparon, sino que yo digo raspé, porque no estudié lo suficiente, porque no contesté adecuadamente, etcétera. Pero yo me apropio de la responsabilidad del control que yo tengo sobre esa situación de rendimiento académico, por ejemplo. Y la ilusión de control es cualquier estrategia que yo pueda utilizar que disminuye la activación fisiológica del estrés, pero no resuelve necesariamente la situación. Bien, allí entra todo lo que son las conductas, desde las conductas supersticiosas, todas las conductas supersticiosas que podemos tener, hasta conductas que pueden generar alguna tranquilidad y que la vemos como, digamos, familiarizada con uno y no la vemos como tan mágicas, religiosas, etcétera, bien, sino cotidianas. Por ejemplo, cuando nosotros, alguno de nosotros que no sepamos manejar nada y se nos estropea el carro, nosotros lo primero que hacemos es que nos paramos y abrimos el capó del carro. ¿Para qué? Para ver qué pasa ahí. Entonces, lo único que podemos ver es que si echa humo o no echa humo, no sé, pues, algo de eso. Pues. Si no sé nada de mecánica, eso es un comportamiento que es un locus de control, perdón, es una ilusión de control. Yo abro y digo, no, bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no está echando humo y no hay fuego, digamos, ¿no? Que sería lo peor que yo puedo. Entonces, ay, qué bueno, que gracias a Dios que no se está incendiando. Y ya eso baja la activación fisiológica del estrés y puedo continuar. Bien, esas variables son importantes en el momento de operar con esto. El otro elemento es cuando paso yo por esa vulnerabilidad o esa fortaleza, yo paso
por una cognición ya organizada, una idea sobre lo que se trata ese evento o ese estímulo físico, psicológico, social, y entonces yo tengo también un componente emocional sobre ello, ¿bien? Luego tengo yo una variable o un conjunto de variables importantes que son el influjo de la situación. Si bien la evaluación es un acto personalísimo, es decir, porque una relación muy particular entre el sujeto y el entorno, y que teníamos que evaluar el estrés sobre la óptica de cada una de las personas que están frente a esa situación estresante para saber si es estresante o no. Sin embargo, hay un conjunto de variables que es el influjo de la situación que potencialmente aumenta la probabilidad de que esa situación sea estresante. Después vamos a ver cuáles son esas características muy particulares. Bien, entonces esa situación influye sobre algo que nosotros denominamos, o Lázaro y Forman denomina, la evaluación primaria. Y esa evaluación primaria, ya yo tengo una idea sobre qué es ese estímulo físico, psicológico, social, interno o externo. Y allí yo puedo tomar una decisión. Yo digo, esto es una situación irrelevante, esto es una tontería, esto no tiene mucho sentido que yo me ponga a gastar tiempo y energía en poder ver qué es lo que es esto, ¿no? Porque es algo cotidiano, ¿bien? Es decir, es algo que yo resuelvo todos los días, que yo estoy acostumbrado a hacerlo, que no implica demasiado gasto de energía, etc. Es algo conocido. Entonces, algo irrelevante, ¿bien? O puede ser que no, puede ser que sea una situación más que irrelevante, es buena, es benigna para mí. Y entonces yo lo que hago es que doy una respuesta ante esa situación benigna para mí. Pero puede ser que no sea irrelevante o que no sea benigna para mí, sino que sí que yo decida que esa situación es una situación estresante. ¿Por qué? No es ni es algo irrelevante ni es bueno. Es algo nuevo, es algo extraño, raro y que yo no veo cómo solucionarlo de inmediato. Entonces allí yo digo, esta situación es una situación que demanda muchas más energías y organización interna para poder dar una respuesta. Eso es una situación estresante. Y en esa situación estresante yo puedo tener tres posiciones. Una posición que es de daño o pérdida, es donde yo digo, esto es una situación que puede ser dañina para mí o que puede hacer que yo pierda algunas cosas. Puede ser que sea una situación, y esto, claro, esta situación de daño o pérdida es inmediato. La amenaza es una situación que puede remitirme a un daño o pérdida a futuro. Bien, es algo que puede ser lesivo para mí, pero no en lo inmediato, pero puede ser en lo inmediato o a largo plazo. Puede implicar. Y, o puede ser también que yo me coloque en otra posición, que es la posición del desafío. Es decir, yo tomo esa posición o tomo esa situación que estoy enfrentando para dar una respuesta resolutiva y entonces movilizo mis recursos internos para poder dar una respuesta resolutiva allí. Esa es la posición que yo tengo de desafío. Entonces, esta situación, la posición que yo pueda tomar y la respuesta que yo pueda organizar para solventar o resolver la situación es lo que llamamos afrontamiento, que ustedes lo van a oír y lo van a ver en muchísimas publicaciones, lo van a ver cómo son las formas de afrontamiento, que si positivo, que si negativo, que si acá. Todo este proceso es el proceso de afrontamiento. En ese proceso de afrontamiento yo lo que hago es una evaluación secundaria, que esa evaluación secundaria lo que se hace en esa evaluación secundaria es la organización de una respuesta en función de todo esto que hemos visto anteriormente. Y esa respuesta de afrontamiento que se hace puede tener
varias opciones. Puede ser que resuelva la situación y no hay ningún problema, ya resolvimos y estamos contentos y felices todo el mundo. Pero puede ser que no sea resolutiva y entonces yo ahí tengo dos opciones, dicen Lázaro informa. Tengo yo dos opciones en un proceso de reevaluación. Porque entonces yo digo, bueno, no me dio resultado la organización de la respuesta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo dos opciones. Una opción que es una reevaluación defensiva en donde yo insisto nuevamente en la respuesta que he dado, no reviso nuevamente todas las secuencias de operaciones que he hecho anteriormente y digo, no, lo que pasa es que aquí algo pasa con el ambiente o algo pasa afuera o lo que sea, pero no. Es decir, utilizo como el lóculo de control externo de lo que hablábamos, ¿no? Y hay otro que es la evaluación o reevaluación natural. ¿Cuál es la reevaluación natural? La reevaluación natural lo que me reporta es hacia el inicio del proceso, ¿bien? El inicio del proceso, porque yo digo, bueno, entonces aquí lo que hay que hacer es evaluar nuevamente de qué se trata esta situación. Y así, evaluando de qué se trata la situación, yo paso otra vez por todo este conjunto de situaciones. Incluso puedo llegar en esa reevaluación, yo puedo a lo mejor llegar y ver que no, que esa es una situación irrelevante, sencillamente que no puedo resolver yo porque no me pertenece, es un problema que le pertenece a otro y yo me estaba ahogando en un vaso de agua haciendo organizaciones y tal y yo eso no lo puedo resolver porque ese es un problema de otra persona, por ejemplo. Bien, entonces desde allí es ese proceso que se da y esto que se da en forma progresiva, en forma también que se da como en círculos reverberentes cuando yo no tengo la respuesta adecuada para poder llegar a una respuesta adecuada. Esto que es de tan alta complejidad que se da desde el punto de vista cognitivo, que tiene que ver con variables psicosociales, etcétera, se da en fracciones de segundos. Es decir, nosotros, esto es como las computadoras, pues depende de cómo tengamos los chips que tengamos y cómo lo están operando y las conexiones con internet que tengamos en nuestra cabeza y todo eso, esto se va a dar más rápido o más lento, ¿no? Depende de cómo esté la memoria RAM y la memoria a largo plazo y tal. Entonces, pero se dan fracciones de segundo. Pero se dan toda esta complejidad de procesos internos. Y en cada uno de esos procesos internos, en cada una de esas variables, se puede influir para mejorar la respuesta del individuo ante las situaciones estresantes o se puede empeorar la situación. ¿Cuáles son las características de ese influjo de la situación? Que nosotros decíamos, ahí hay un influjo de la situación que también influye para que nosotros podamos hacer la evaluación primaria. Eso que decía, que son las variables que pueden influir para hacer cualquier situación eventualmente más estresante, son el cambio o la novedad. Cualquier cosa que sea nueva para nosotros o que implique un cambio, pues puede ser potencialmente estresante para nosotros y sobre todo cuando hemos tenido vivencias desagradables o negativas, etcétera, con los cambios o con las cosas nuevas. La falta de información es otro elemento que también es importantísimo tener cuidado con ello, porque la falta de información puede convertirse en una situación estresante. La baja predicción también es algo que puede generar estrés. Cuando yo no puedo predecir qué es lo que puede pasar, incluso predecir hasta cosas malas, pues, cosas negativas. Por ejemplo, hay veces que las personas cuando tienen un diagnóstico y están dando vueltas para que les den el diagnóstico y tal, y no se lo terminan de dar y la persona dice, bueno, pero es que yo me siento muy, muy mal, esto no puede ser que yo me sienta tan mal y tan esto y tal lo otro. Entonces llega un momento en que le dan el diagnóstico y el diagnóstico es un diagnóstico que bueno, tiene que someterse a una operación, tiene que estar no sé cuántos días hospitalizado, etcétera, etcétera, y cuando tú lo ves más tranquilo. ¿Y qué pasó? ¿Se resolvió la situación? No, 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 pero ya tengo el diagnóstico. Esa situación de decir, ya tengo el diagnóstico y poder predecir qué es lo que va a pasar, me van a operar, me van a dejar así, me van a dar un tratamiento médico. Y ya eso genera una situación de control que es importantísima y además la posibilidad de predecir. Cuando no tenemos esa posibilidad de predecir, podemos estar en una situación altamente estresante. Igualmente, la incertidumbre.
es decir, la falta de certeza ante múltiples opciones. Y eso es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta porque esto puede ser elementos iatrogénicos. Iatrogénicos, es decir, elementos que propician la aparición de enfermedades y que el terapeuta puede incluirlo o puede inducirlo en el paciente. Entonces, ustedes que van a ser médicos, que van a estar en las clínicas el año que viene, Dios mediante, y estudio mediante, de inmunología y de las otras materias, entonces ustedes tienen que tener muy en cuenta este tipo de cosas, ¿verdad? Porque, y sobre todo por todas las crisis hospitalarias, etcétera, etcétera. A veces se pueden buscar cuáles son los elementos que se le pueden dar de predicción y de cierta certidumbre, ¿no? A lo mejor a una persona, mire, se le va a operar, y bueno, nadie sabe cuándo se va a operar, porque eso depende de la dependedera de no sé cuánto, pero de todos modos, nosotros podemos tener algunos rangos en donde ya yo, porque sé, porque me he informado, porque es la característica, etcétera, yo puedo dar algún estimado. Y ese estimado ya da un elemento de control. Por ejemplo, decir, mire, usted para el mes que viene ya está operado. Por ejemplo, si es que es el término de un mes. O usted dentro de 2 meses ya usted está operado. Quédese tranquilo con eso, que claro, nadie se puede quedar tranquilo, es una cosa, pero bueno, eso es una información que tranquiliza más que decirle, bueno, no sabemos. Eso puede ser en cualquier momento, a lo mejor mañana, pero a lo mejor puede ser cualquier otro momento. No sabemos cuándo se va a operar. Eso, porque de eso depende mucho de muchas cosas. Y bueno, eso es una situación altamente estresante, esa falta de certidumbre. Luego la ambigüedad también es otro elemento que es importante que tenemos que nosotros precisar que no ocurra. La inminencia también, que es otro elemento, otro factor que hace que las situaciones pueden ser estresantes, y la duración, sobre todo esa duración, la duración de la situación estresante de la persona. Debemos entonces nosotros, si está en nuestras manos, poder disminuir el tiempo de permanencia en una situación estresante para la persona, bien sea en una situación de desinformación o de falta de predicción, etcétera, etcétera. O sea, lo que esté en nuestras manos, nosotros podemos hacer una prevención importante, prevención primaria de situaciones altamente estresantes. La evaluación, el afrontamiento y sus modalidades. Decíamos que esto nos llevaba a un proceso de afrontamiento de la situación. Vamos a ver el afrontamiento, cuáles son los factores que influyen en ello. Tenemos que el contacto con el estresor, de cómo nosotros podemos tener contacto con las situaciones estresantes, puede ser que nosotros seamos protagonistas, testigos, informados o anticipados. Es decir, puede ser que la situación estresante, nosotros seamos partícipes de esa situación en directo. Puede ser que no, que nosotros vemos que pasa algo altamente estresante a algún vecino, a alguna persona o a algún transeúnte. Puede ser que nosotros lo vemos por las noticias, por las redes sociales, por el Twitter, por donde sea. O a lo mejor nosotros decimos, no, no estamos en presencia de nada de eso, pero estoy en presencia de una estructura que nosotros hacemos que es altamente lesiva, que es el y sí, y sí, y sí. Esa fórmula del y sí se le ocurre a la gente hacer tal cosa, y si pasara qué tal, y si tal cosa, y si me sale lo que no me sé, y si empiezan a hacer un examen sin previo aviso, y sí, y sí, y sí, y sí, y sí. Esas son anticipaciones. Y esas anticipaciones son altamente estresantes. Todo este contacto con el estresor es exactamente igual como si estuvieran presentes. Es decir, ser protagonista y ser informado, testigo o anticipado es exactamente igual para efectos de la activación fisiológica del estrés y lo que puede movilizar desde el punto de vista cognitivo para nosotros. Hay también cómo me relaciono yo con las fuentes del estrés y cómo es que ellas pueden influir en el tiempo. Fíjense,
hay sucesos que son sucesos vitales, intensos y extraordinarios, que todo el mundo está de acuerdo en que esa es una situación estresante. Por ejemplo, le chocaron el carro a la persona, se lo volvieron triza y no estaba asegurado, y bueno, o estaba asegurado, pero el seguro lo que le da es el equivalente para que arregle el caucho trasero o el caucho de repuesto, que además no le pasó nada a ese caucho de repuesto. Entonces, bueno, eso es una situación vital en donde todo el mundo está de acuerdo que se nos paran los pelos, que es altamente estresante para todos nosotros. ¿Bien? Pero hay también sucesos diarios estresantes de menor intensidad. Esa situación en donde nosotros tenemos todos los días una situación de baja intensidad, pero de estrés presente, en donde es ingrato, es una relación a lo mejor de jefe supervisado, o es una situación académica, o es una situación marital, en donde hay un interjuego muy lesivo entre ellos, pero se ha normalizado, porque como está presente siempre, hay como un proceso de naturalización, no necesariamente habituación, sino naturalización del hecho. Es decir, me parece, no, ya yo no le paro, ya yo no le hago caso, no sé cuánto, pero sí está influyendo de baja intensidad, pero que es sumatorio. Y hay sucesos de tensión mantenida en forma crónica. Esa tiene que ver, por ejemplo, con las enfermedades crónicas de las que le hablaba, con las enfermedades físicas crónicas, que también comporta un elemento estresante importante. Entonces, allí, ¿qué tenemos nosotros que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que a veces nos llama muchísimo la atención y es muy fácil darnos cuenta de cuáles son los sucesos vitales intensos y extraordinarios. Pero las personas usualmente no consultan porque tienen una situación de este tipo, de sucesos diarios, estresores de menor intensidad. Y allí es donde nosotros tenemos que hacer la evaluación en estos dos, tanto en los estresantes de menor intensidad como en los sucesos de tensión mantenida en forma crónica, porque allí en eso también se naturaliza la situación. Entonces el cuidador, que es un cuidador único, a lo mejor puede ser, entonces está en una situación de riesgo porque es un estrés crónico del que no se percata, porque es una tarea que ha asumido en forma constante. ¿Bien? Entonces allí hay que hacer intervenciones y hay mucho que hacer y trabajar con ellos. El afrontamiento, entonces decíamos que Lázaro informa, lo define como ese conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales permanentemente cambiantes, porque los vamos cambiando uno a otro, y que son desarrollados para hacer frente a demandas específicas internas o externas. Entonces, son formas de conducirme para tener contacto con la situación estresante y resolverla. ¿Bien? O si no puedo resolverla, por lo menos afrontarla. Las Forman dicen que ya solamente el hecho de poder hacer una estrategia o diseñar una estrategia, un plan para poder abordar la situación estresante, hace que nosotros bajemos la activación fisiológica del estrés. Por lo que, fíjense, cuando hablábamos de la ilusión de control, un plan para poder asumir la situación no es digamos, una conducta supersticiosa, es una conducta que eventualmente puede ser resolutiva, porque nosotros tenemos un plan bien diseñado, pero ya solo, sin ejecutar todavía el plan, sino ya nada más que organizado, ya hace que disminuya la activación del estrés y es una forma de afrontamiento. ¿Bien? Los modos de afrontamiento son múltiples y la idea es que nosotros podamos utilizar todos esos, que nos podamos familiarizar con todos ellos, de manera que podamos nosotros alternarlos o adecuarlos a la situación que se nos está planteando, desde la confrontación directa hasta la resignificación positiva de situaciones. Bien, todo ese conjunto de 8 formas distintas de hacer afrontamiento son válidas para nosotros. El locus de control interno y externo, ya lo habíamos visto, la importancia que tiene en términos de poder colocar el control internamente o externamente. Nosotros cuando perdemos, cuando colocamos el control fuera, el locus de control externo, estamos expropiándonos de nuestro poder personal. ¿Bien? Cuando nosotros entonces asumimos el poder personal,
nos hacemos centros y partícipes de la solución de los problemas. Entonces allí yo tengo que descubrir no, lo máximo, no es lo óptimo en procesos humanos. Y ustedes eso lo van a ver y lo han visto ya en medicina, lo han visto que lo máximo no es lo óptimo. No podemos tampoco llegar al extremo de lo que dicen por ahí por las redes sociales y tal. Usted es el centro de todo y usted puede hacer lo que le dé la gana y lo que piense, usted lo va a lograr y tal. No, no, no. No va a lograr lo que usted piense, olvídese. Usted tiene unas limitaciones que, como las tenemos todos, y de todo tipo, ambientales, etc. Si usted quiere atravesar una pared, no lo va a poder atravesar. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo físico, sencillamente, empezando por ahí. Entonces, claro, pero si hay condiciones que yo puedo transformar para hacerlo. Por ejemplo, un ejemplo clásico que dice, está lloviendo. Ay, caramba, ya no voy a poder ir a la reunión. Y dice, espérate, pero hay paraguas. Saca un paraguas y no te mojas. Pues, si el problema es mojarse, ¿no? Depende de cómo defina el problema de ir o no ir al sitio de la reunión, etc. Es decir, siempre podemos jugar con posibilidades dentro de las estrategias que podemos hacer para colocar el control interno o externo y cuando realmente es absolutamente externo, a veces el control es absolutamente externo, no podemos hacer nada con ello. ¿Bien? Entonces podemos hacer arreglos para que eso no nos perturbe a nosotros demasiado. ¿Bien? Hay un frío infernal, una cosa espantosa, no sé qué. Bueno, no puedo hacer nada con eso, lo que puedo hacer es abrigarme, más nada, pero no puedo hacer que no llueva o que no haya frío o que lo que sea. ¿Bien? Los constructos moduladores del estrés, habíamos visto en la parte inicial de lo que es la autoteoría, no voy a insistir, solamente se los dejo para que ustedes lo revisen con calma, que son las creencias, los recursos, las creencias, los compromisos y la autoestima. ¿Bien? Hay una cosa que es bien importante, que es la personalidad resistente al estrés, porque eso se ha hablado mucho, aunque no es concluyente, hay una tendencia que se ha dado, inicialmente se inició con Cobasa y colaboradores, estas características de las personas que son resistentes al estrés. Es decir, que se enfrentan a situaciones altamente estresantes, etcétera, etcétera, pero sin embargo no tienen no generan toda esa movilización indeseable en términos de movilización de recursos internos, bioquímicos, etcétera, que pongan en riesgo su economía corporal. Ellos, las características han determinado que son de las personas resistentes al estrés son el control personal como una variable importante, el compromiso y el reto. Es decir, que la persona reta las situaciones, que tiene un compromiso con el compromiso con metas y valores personales, familiares y laborales. Es decir, que la persona está en consonancia con lo que está haciendo, con lo que le atrae, con lo que quiere hacer y hay un compromiso importante con eso, ¿no? Con su vida y con las cosas que realiza en su vida. Y por supuesto el control personal, que es una cualidad, digamos, es una valoración subjetiva de decir yo puedo con eso inicialmente, bien, o sea, yo puedo con eso, déjame movilizar mis recursos para poder resolver. El estrés académico y el sistema inmune, ustedes del estrés académico sabrán muchísimo, me imagino, porque ya están en segundo año y bueno, ya tienen el primer año por lo menos, lo sobrevivieron del estrés académico y están sobreviviendo este año de estrés académico también, pero además vienen de bachillerato que también tuvieron su estrés académico, porque de eso no nos libramos hasta que nos graduamos. Y los profesionales, ningunos. Los profesionales de ayuda, bueno, muy difícil. Los médicos continúan con altos niveles de estrés. Ustedes van a ver, seguramente van a ver con la doctora Pocino, todo lo que tiene que ver con la activación del eje HPA, del hipotálamo pituitario y adrenal, que explica por qué el estrés en general y el estrés académico en particular tiene una importancia fundamental sobre el sistema de defensa. Aquí yo simplemente les traigo cuáles algunos indicadores que se han visto
con relación al estrés académico y ver que el estrés académico es una realidad que no es una realidad particular de Venezuela, es una realidad universal. Y sobre todo los estudiantes de medicina y en las escuelas de medicina del mundo, pareciera que nos hemos organizado no muy bien, porque realmente lo que se hace es que haya unos niveles de estrés muy elevados en todo el mundo. Y aquí vemos algunas estadísticas referenciales. Por ejemplo, los niveles de estrés en Pakistán el 93%, en Irán el 67%, el 76% en Nepal, en Malasia el 46%, en India el 73%, Emiratos Árabes Unidos 34%, Portugal 58%, Chile 36%, Venezuela 58%, y para de contar. Es decir, tenemos referencia de cómo es el estrés académico y en todos es alto ese estrés académico en todas las escuelas. Todo se ha planteado todo el problema a nivel mundial y se están haciendo aproximaciones para ver de qué manera se logra que el estrés en las escuelas de medicina disminuya, porque además es como si fuera una suerte de programación para que los estudiantes, o sea, se ha dado de forma no intencional, digamos, ¿no? Simplemente por el nivel de exigencia, por una cantidad de variables, entre ellos se nombran el nivel de exigencia, el nivel que se tiene, que se debe tener para poder tomar decisiones tan difíciles como las decisiones que tiene que tomar un médico, que en donde van a estar en sus manos decisiones que pueden poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, no es cualquier profesión, ¿no? Para la que se le está formando. Luego, el volumen de evidencias que tienen que revisar, que se tienen que tener, las actualizaciones, etcétera, etcétera. Y entonces se prolonga esto también a nivel profesional, no solamente en el proceso de formación, sino a nivel profesional también altos niveles de estrés. Por eso es que es importante que ustedes puedan desarrollar ahora en el pregrado, puedan desarrollar y ponerse en contacto con sitios, instituciones, etcétera, que lo hay mucho. Dentro de la misma universidad hay OB, etcétera, que puede apoyarlos a ustedes en estrategias para manejo del estrés y sobre todo del estrés académico. Y el estrés en general, porque cuando ustedes se gradúen y estén en proceso ya de ejercicio profesional, no crean que va a bajar de forma significativa el estrés. Y esas son las malas noticias. ¿Bien? La buena noticia es que se puede hacer, se pueden desarrollar técnicas y usted puede incorporarlas que hace que sea mucho más llevadero esa situación. Bueno, el estrés académico y el sistema inmune se han visto que disminuye una serie de elementos del sistema de la respuesta inmune. Por ejemplo, disminuye la proliferación de linfocitos de respuesta a mitógenos. Hay también una disminución de los recuentos de linfocitos totales, del número y actividad de las natural killer, de los recuentos de linfocitos T totales, de la producción de interleuquina 2, IgA secretora de saliva, la respuesta a un antígeno específico como el Epstein-Barr, etcétera, ¿no? Y aumentan ciertos elementos que tienen que ver con lo que son los procesos inflamatorios, proinflamatorios, etcétera. Bien, entonces, eso hace que nosotros estemos en una situación de vulnerabilidad. O sea que la actividad, el aumento de la activación fisiológica del estrés cursa también con disminución de lo que es la eficiencia de nuestro sistema de defensa. Por lo que ustedes con mucha facilidad verán que si pasa una gripe por ahí, entonces tienen gripe y les da cualquier cosa, una amibiasis, una cuestión, porque comieron X cosa contaminada y no fue tan eficiente su sistema inmunológico para poder neutralizar aquello que ustedes están comiendo en ese momento y entonces tienen problemas de alimentación, etc. Entonces, ¿por qué? Porque están en una situación de riesgo desde el punto de vista del estrés y del sistema de defensa. Vemos entonces, vamos a ver que ustedes en términos generales van a ver que cuando nosotros estamos en situaciones altamente estresantes y sobre todo altamente estresantes de forma crónica,
nuestro sistema inmunológico se va a ver comprometido. Sin embargo, bueno, eso es lo que en términos generales manejamos y se ha reportado, que si estás en una situación de estrés crónico, tiene la tendencia estadística es a que tenga un compromiso de la regulación inmunológica cuando el estrés es crónico. Y si es agudo, podemos tener más bien un aumento del aumento de la inmunidad, que nos protege para hacer afrontamiento de una situación, etcétera, etcétera. Pero cuando es agudo, que tú en horas resuelves la situación, pero el sistema inmune te acompaña en la solución de ese problema puntual, no así cuando se hace crónico. Sin embargo, hay modelos que postulan la inclusión de variables y mediadoras como la resiliencia, por ejemplo, y que ustedes lo van a ver en múltiples estudios de investigación. La resiliencia se han dividido, algunos modelos lo dividen en dos tipos de resiliencia, la resiliencia psicológica y la resiliencia fisiológica. Por lo tanto, una persona que tenga un estrés crónico puede pasar por estos mediadores y esos mediadores pueden disminuir el impacto de esa respuesta, de ese estrés crónico y entonces convertirse en un equilibrio en vez de ser una desregulación inmune, se puede haber un equilibrio inmune aun cuando la situación estresante permanezca allí, porque hay elementos mediadores como de la resiliencia psicológica y la fisiológica. La persona tiene buen estado de salud, la persona tiene una carga genética adecuada, también hay una habituación a los estímulos que se están dando, que ya no es un acomodo a esa situación, sino que es una habituación a esos niveles de estrés crónico. También el medio ambiente enriquecedor, etcétera. Buena nutrición y el sueño, sobre todo. Y entonces la persona, que claro, todas estas variables de resiliencia fisiológica, también lamentablemente en la situación académica de medicina, por ejemplo, el sueño no es lo que abunda, ¿no? Y la resiliencia psicológica. Allí vemos que hay la posibilidad de hacer afrontamiento, de tener control, decíamos, de estas personas, la personalidad resistente al estrés, el control, el optimismo, esa situación de yo puedo con eso, etcétera, ¿no? El apoyo, sobre todo el apoyo social, que es fundamental para poder disminuir el impacto de la activación fisiológica del estrés, experiencias tempranas, que se hayan sido enriquecedoras, etcétera, que la persona sepa cómo enfrentar las situaciones y pueda resolver, los conocimiento y experiencia en términos generales, ¿no? De experiencia vital, de vida, ¿no? El sueño y la genética nuevamente. Todas esas variables hacen que nosotros podamos tener una regulación y no una disregulación en el momento en donde estamos en un estrés crónico. Entonces, eso también debemos evaluar. La resiliencia, igual que el estrés es un vocablo que viene de la física, es prestado de la física, es decir, nos lo apropiamos, la ciencia social y las ciencias médicas nos apropiamos de ese término porque fue un término bastante interesante, ¿no? Como extraído de la física que tiene que ver con la resistencia de materiales, el estrés. El estrés lo que implica es eso, es la resistencia de materiales, cómo un cuerpo puede resistir el impacto de unas variables externas. Y entonces la resistencia a ese impacto es lo que nosotros llamamos estrés. ¿Bien? Es resistencia, básicamente. También la resiliencia es otro término tomado de la física. Y ese término tomado de la física es lo que hacen los cuerpos. Por ejemplo, aquí cuando nosotros vemos que cómo hacemos nosotros con una espiral que lo movemos y él vuelve otra vez a su lugar de origen, pero no completamente, se ha modificado. Hay una modificación allí, pero la capacidad que tiene para estirarse y volver nuevamente a su nivel más o menos de funcionamiento anterior, eso, que la física habla de eso como resiliencia, lo hemos tomado nosotros también para apropiarnos y decir, bueno, la resiliencia entonces es la capacidad que tenemos nosotros, la capacidad de reserva de los sistemas psicológicos y fisiológicos en interacción para recuperarse de condiciones desafiantes. Es decir,
En el momento de un desafío, ¿verdad? De un desafío ambiental, etcétera, nosotros entonces hacemos un afrontamiento de esa situación, reestructuramos internamente a nivel cognitivo, emocional y motor, condicionamos nuevas estrategias para dar respuesta y salimos con una experiencia de esa situación de afrontamiento. Eso que nosotros hacemos, reestructurándonos completamente, reorganizando el organismo, allí eso es lo que nosotros llamamos resiliencia. Hay gente que hace que tiene mucha capacidad de resiliencia y mientras más soluciona el problema, más está enfrentado a situaciones que son de exigencia, que restan a la persona, etcétera, más repertorio va a tener como para poder dar más respuesta y ser más resiliente. Así que a eso es que se refiere el proceso de resiliencia, no a resistencia, que sería el estrés, ¿bien? A resistir el impacto de las variables externas que puedan venir, ¿verdad? Y hacer una reorganización para poder dar una respuesta para resistir a esa situación, sino para acomodarse a la situación, para reestructurarse internamente y además de dar una respuesta y que sea adaptativa, poder yo modificarme para que en las próximas oportunidades que yo tenga un mayor repertorio y tengo unas cualidades mayores de esa reserva, no solo cognitiva, sino también una reserva de tipo fisiológico, lo que llamamos la reserva cognitiva, esa reserva que tenemos nosotros también desde el punto de vista cerebral para hacer afrontamiento de situaciones. Entonces, la resiliencia psicológica, tenemos una serie de variables que se las dejé por aquí para que ustedes las revisen, que son que van desde los mecanismos de afrontamiento hasta el sueño. Tienen que ver con todo lo psicológico. Y la resiliencia de tipo fisiológica, que va desde lo que es la reactividad neuroendocrina, la posibilidad que yo tengo de tener ese tipo de reactividad, y también de tipo genético, ambiental, nutricional, etcétera, hasta lo que es la salud fisiológica, ¿bien? Que nos da a nosotros pie como para poder hacer afrontamiento, poder reestructurarnos y poder cambiar. El tratamiento y prevención del estrés. En el tratamiento y prevención del estrés tenemos una serie de técnicas que nosotros podemos tener y las podemos dividir en dos líneas fundamentales. Una línea fundamental es la línea de las técnicas cognitivas, es decir, qué puedo hacer yo internamente para poder reestructurar cognitivamente, interpretar cognitivamente y dar una respuesta adecuada a las situaciones ambientales. Entonces allí, cómo yo perciba la situación, cómo la transforme de una situación de daño, pérdida, a lo mejor a desafío, donde puedo mover mi recurso interno y puedo convertirme en una persona más resiliente. Eso pasa por lo que es la reestructuración de aspectos cognitivos o cognoscitivos. En ellas está, dentro de técnicas que podemos utilizar, la administración del tiempo, la solución de problemas, el entrenamiento asertivo, la detención del pensamiento, la imaginación guiada, la desensibilización sistemática, la inoculación del estrés, el moldeamiento de conducta, la reestructuración cognitiva y la clarificación de valores, entre otras técnicas de tipo cognitivo. Es decir, que hay un arsenal de técnicas. Por eso le decía, la mala noticia, que el estrés vino para quedarse en los estudiantes y médicos, en estudiantes de medicina y médicos. Esa es la mala noticia. La buena noticia, que hay un arsenal de técnicas que se pueden utilizar para disminuir esa activación del estrés y aun cuando pueda ser un ambiente estresante, yo puedo desarrollar eso que Cobase y colaboradores empezaron a investigar sobre lo que es la personalidad resistente al estrés. Es decir, que podemos nosotros equiparnos suficientemente con técnicas de manera de poder metabolizar esas situaciones estresantes y convertirnos cada vez en personas más resilientes, que sería la idea. Y están las técnicas de tipo psicofisiológicas,
En ellas podemos nosotros encontrar el reentrenamiento respiratorio, la respiración, el hacer relentificación de la respiración, que está reportado en muchos protocolos de investigación como una técnica extraordinaria para disminuir la activación del estrés. Y además tiene repercusión con variables de tipo fisiológica, con variables de tipo inmunológica también, porque equilibra nuestra respuesta de defensa, nuestro sistema de defensa. También tenemos el entrenamiento en relajación progresiva diferencial, la relajación de Jacobson, que es una de las técnicas madres más utilizadas y más reportadas. En algunos protocolos, cuando la persona tiene entrenamiento en relajación progresiva diferencial, es equivalente a un Valium, que se bajo la lengua. Cuando la persona hace ejercicio de relajación, se han hecho protocolos de investigación, precisamente en España se hizo en el 2014, en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, un protocolo bien interesante en donde se hizo esa prueba. Era equivalente a la respuesta de relajación cuando se colocaba un diazepam sublingual o se hacía una técnica de relajación progresiva y diferencial. El ejercicio físico también es ultra indicado, el masaje y automasaje, la biorretroalimentación, la meditación y la hipnosis, entre otras técnicas psicobiológicas que podamos nosotros tener de elección para poder disminuir la activación fisiológica del estrés. Y vale la pena que ustedes como estudiantes puedan tener actividades de este tipo para que puedan disminuir la activación del estrés. En resumen, podemos decir que para que se produzca una respuesta de estrés se requiere una compleja trama de interacciones de variables externas e internas al individuo. No una sola variable puede desplegar una situación de estrés. El estrés, la depresión y los pensamientos de indefensión crónicos producen efectos inmunosupresores clínicamente significativos. Ya vimos que si nosotros tenemos una posición, una postura de indefensión porque nos colocamos con un locus de control externo, por ejemplo, y no hacemos afrontamiento, etcétera, podemos tener mayor vulnerabilidad, desarrollar mayor vulnerabilidad de tipo fisiológico. El estrés prolongado provoca una reducción de la respuesta inmunológica más potente que el agudo, aunque este sea más intenso. Es decir, que nosotros tenemos, en términos generales, lo que les decía, la idea de que el estrés crónico tiene un impacto muchísimo mayor, aunque sea pequeño. Y decíamos nosotros, eso que nosotros lo damos como por cierto, porque ya no le ponemos mucha atención, porque ya es muy normal para nosotros que nos pongan mala cara todos los días que saludamos a nuestra pareja, etcétera y tal, pero de todos modos tiene un impacto sumatorio para colocarnos en una situación de estrés crónico. Luego, la capacidad de ejercer cualquier tipo de control sobre el estrés reduce la activación fisiológica y el efecto inmunosupresor. Es decir, desde control desde el punto de vista motor o control desde el punto de vista cognitivo o control desde el punto de vista emocional, es decir, autocontrol o control de la situación externa. Cualquiera de esos elementos de control hace que disminuya la activación. Incluso un control imaginario, como es el caso de la ilusión del control. El estrés por sí solo no es suficiente para causar enfermedad, sino que se requiere otras condiciones, tejidos vulnerables por antecedentes o carga genética, etc. Es decir, que eso que circula por allí, y ustedes como estudiantes, por supuesto, de medicina, saben que eso no tiene ningún sentido. Eso de que te estresaste, ay, te vas a enfermar de tal cosa, te estresaste, ay, el sistema inmune se te va a caer para el suelo, no sé cuánto, ¿verdad? Eso es muchísimo más complejo que ese tipo de afirmaciones. Entonces, tenemos que tener una situación estresante que sea real, que cumpla con todos los criterios y que además tengamos la vulnerabilidad suficiente y la vulnerabilidad no solamente de órganos, sino a nivel de tejido, para que la persona pueda tener el inicio de alguna situación que pueda progresar como convertirse en una enfermedad y no en un síntoma aislado. No se enferma la gente porque sí, se enferma si puede, no porque quiere, o porque está en una situación estresante.
Bueno, pues, estimados estudiantes, esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Estoy a disposición si alguno tiene alguna pregunta, alguna reacción. Hola, buenos días. Muchas gracias por la clase. Y yo tenía una pregunta con respecto al estudio que mencionó sobre la Universidad de Barcelona, de la técnica de relajación progresiva. Sí, Me gustaría leer el artículo, el informe. Me mencionó que estaba hecho en el 2015, en el ¿cierto? 14. 14, ok. Sí, porque lo busqué, pero realmente no lo encontré y sí me gustaría leer más sobre eso. Bueno, fíjate, escríbeme por favor luego por el correo electrónico pablo.canelones@gmail.com Ok, y me la pides para yo buscártela. ¿Oíste? muchas gracias. Buscarte la referencia y te la envío. Te la envío para que la veas. Sí, es interesante. Hola, buenos días. Gracias primero, quería agradecerle porque la clase fue muy buena. Realmente no muchas materias nos dan información sobre el estrés y básicamente lo que conlleva estudiar medicina y todo el estrés que eso repercute en nosotros y quería agradecerle por la excelente ponencia. Quería saber, como psicólogo clínico, qué estrategias podíamos tomar, como estudiantes de medicina para poder, digamos, reducir. Bueno, como estudiantes de medicina, es lo que se ha hecho que ha dado resultados, ¿no? Tres estrategias fundamentales. Una estrategia para, puntuales para disminuir la activación es la actividad física, conservar la actividad física. Y eso es una de las cosas más reportadas en todo el mundo. Cuando han visto qué estrategia hacer para los estudiantes de medicina que les puede ayudar, la actividad física. Y justamente, por supuesto, hay mucha dificultad para realizarla. Muchos estudiantes en todo el mundo se quejan que dicen, bueno, pero ¿en qué momento vamos a hacer actividad física? Entonces hay que organizar los espacios, etcétera. Yo me acuerdo que, no sé si todavía estará, pero que había como un gimnasio que había, o la idea, o se hizo, se materializó un gimnasio allí en la Escuela de Medicina Vargas. O hay espacios, pues, no, pero había la idea de hacer un gimnasio para los estudiantes. Eso vale la pena hacerlo, no es pérdida de tiempo. Es decir, que usted diga, tengo una clase de 1 hora y no es una clase de 1 hora, sino que es una actividad de 1 hora de actividad física. Eso es tan nutritivo para su rendimiento académico como 1 hora más de clase. Entonces, dentro del calendario podrían incluir ese tipo de actividad. Actividad física es fundamental. Luego, lo otro que puedan ustedes hacer, el reentrenamiento respiratorio, que puedan hacer ejercicios que los hay muchos por internet, por YouTube, etcétera, que tenga que ver con hacer las respiraciones lentas y profundas. Esa respiración lenta y profunda los va a ayudar para el momento de alta activación y durante el día que ustedes puedan tener sesiones de estudio y puedan hacer un alto y puedan hacer respiraciones lentas y profundas de manera de bajar la activación. Eso va a hacer que junto con la actividad física, la respiración va a hacer que se disminuya la activación. Y luego, otro elemento importante es que ustedes puedan hacer relajación, o sea, técnicas de relajación muscular. Entonces, una técnica que es muy buena es la técnica la técnica de Jacobson, de relación progresiva diferencial, porque la que les da la posibilidad de tener la idea de cuándo es tenso y relajada cada una de las partes del cuerpo. Pero además les permite que ustedes no necesiten un diván, ni un colchón, ni una camilla, ni nada de eso para relajarse, sino que ustedes pueden estar sentados y pueden hacer alguna estrategia si ven que hay alguna zona, porque van a identificar, por eso se llama relajación progresiva o diferencial, porque diferencialmente van a saber cuál es la zona del cuerpo que está activada y que está tensa y pueden hacer estrategias de tensión, relajación para relajarla y trabajar con esa zona especialmente.
Entonces van a tener las otras zonas relajadas y esta está activada y la desactivan también. Va a ser muy bueno. Entonces, 3 estrategias de orden psicobiológico, que es la actividad física, la respiración y la relajación. 3 técnicas que ustedes, si no quieren la relación progresiva diferencial, la que ustedes quieran, pero alguna técnica que tenga que ver con respiración, alguna con relajación y alguna con actividad física, la que quieran. Actividad física aeróbica y anaeróbica combinada que puedan realizar ustedes. Eso es fundamental. Eso dentro del punto de vista de lo psicobiológico. Y desde el punto de vista cognitivo, bueno, poder ustedes tener algún tipo de organización, de ayuda en términos de organización del horario de actividades para ustedes, el no hacer esos estudios masivos que hacen, es decir, tengo examen, entonces se acabó. ¿Qué es lo que el examen? El examen es de inmunología, ahora toda esta semana es inmunología, se acabó fisiología, se acabó no sé qué, solo inmunología. Después no, está el examen de inmunología, de fisiología, se acabó inmunología, ahora todo no tiene ningún sentido. Es decir, porque es la mejor forma de salir mal. Tiene que ser organizado el calendario de estudio de manera que sea diverso, porque llega un momento que cognitivamente no va a entrar más. Es decir, 45 minutos de actividad es lo que uno puede tolerar desde el punto de vista cognitivo y ya cambia para otro tema y entonces empieza a poder absorber ese material y interesarse y tal. Pero si no, tiene un cansancio que es normal y donde usted no va a poder aprovechar el tiempo. Lo que va a hacer es agotarse. Claro. Yo tengo una duda o una pregunta y es cómo nosotros podemos ayudar a nuestros compañeros cuando pasan por una crisis de estrés o de ansiedad o, por ejemplo, si yo tengo un compañero que en un examen de una materia y llena con un bloqueo, o sea, no es capaz de afrontarse esa materia, no es capaz de estudiarla porque está bloqueado de tanto estrés que le generó. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que se ve así? Claro. Había un programa del estudiante asesor o algo así, que eran como ayudantes en ese proceso y se le estaban dando algunas herramientas, etcétera. Yo no sé si ese programa continúa, pero allí se requiere una asistencia especializada. ¿Bien? Se requiere, ¿por qué? Porque hay que evaluar qué es lo que ocurrió allí. Porque pudo ocurrir allí que, fíjate, 1000 cosas que pueden ocurrir. Cuando yo me encuentro con una situación que es altamente estresante para mí, muy frustrante, fue altamente estresante y entonces yo quedé bloqueado a partir de allí. Entonces cuando yo voy a una experiencia similar, me bloqueo, ¿bien? Porque hago una anticipación de esa situación que fue, o una reminiscencia, porque ya fue una experiencia que se dio y me bloqueo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Allí yo puedo tener 2 cosas. Puedo tener una situación de anticipación y esa anticipación me puede generar hiperventilación, me puede generar aumento de la frecuencia cardíaca, etc. Yo puedo presentar un ataque de pánico, ¿bien? Ante esa situación. Pudiera ser. Puede ser que yo tenga, digamos, ese aprendizaje y por más que mis compañeros me digan, pero quédate tranquilo, respira, haz esto, relájate, no lo voy a conseguir cuando ya se desplegó el proceso. Necesito hacer un reentrenamiento controlado y progresivo, sistemático, de manera de que yo pueda reaprender, responder con tranquilidad ante la misma situación que me generó altos niveles de estrés. ¿Bien? Y eso tiene que, igual que yo lo aprendí de una sola vez, con un solo reforzamiento muy intenso, aversivo, yo tengo que reaprenderlo, pero reaprenderlo de forma sistemática, para responder con tranquilidad y no con tensión. Y eso requiere un trabajo especializado. Requiere un trabajo especializado.
Lo que nosotros podemos hacer como compañeros, bueno, comprenderlo, es decir, acompañarlo, darle apoyo afectivo, estoy contigo, vamos a buscar información, vamos a buscar un sitio donde te puedan atender, etc. Ese tipo de cosas es válido, es muy importante. Sí. Gracias. Hay una cosa que yo le quería apuntar que también es algo que es como para hacer prevención, ¿no? Que es lo de en el proceso de los exámenes. A veces lo que más se pega, además del COVID, lo que más se pega es la ansiedad. Es una de las cosas que más se pega. Entonces, cuando ustedes están en la antesala de un examen, lo peor que se puede hacer es empezar a revisar cosas y además revisar cosas de memoria. ¿Ok? Porque en ese momento hay una alta activación. En esa alta activación de voy a entrar, que hay un montón de cosas que me pueden preguntar, que me preguntarán, no sé cuánto. Entonces yo allí estoy en estado de tensión. Cuando me dicen, oye, ¿te acuerdas cuáles son las 5 características de la célula, no sé qué, no sé cuánto? Ay, Dios mío, no me acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué no me acuerdo? No me acuerdo porque lo primero que se afecta es la memoria cuando estamos en situación de activación. Pero él sí se va a acordar. Si él entra, está tranquilo, relajado, él se va a acordar de esto, porque lo estudió, porque lo sabe y tal. Pero allí fuera, en la antesala, no se va a acordar. Pero además llega otro compañero y le pregunta, pero no, esa pregunta no. También las si hay características de no sé cuánto. Y entonces, ay, tampoco me lo sé, se me ha olvidado todo. El poderse hacer preguntas, increparse uno con otro y llenarse de ansiedad es la peor manera de hacer antesala para un examen. Allí ustedes mismos pueden generar un ambiente de tranquilidad. Se acabaron los repasos, ahí lo que están es esperando que los llamen por la lista, tranquilo, hablando de otra cosa, de lo divino y humano, ¿bien? Para relajarse, tranquilizarse. Y esa es la mejor manera para poder tener una buena evocación de los recuerdos, ¿bien? Si no, van a tener una mala evocación, o sea, la memoria va a decaer. Y mientras se recupera, que ustedes están sentados, que ya entonces sí se desligan, ya esto y otro, y empiezan ustedes a respirar lenta y profundamente, ya va a tomar un tiempo. En cambio, si ese tiempo ustedes lo dedican fuera, de estar tranquilo, y no me pregunte ahorita eso, estoy tranquilo, estoy respirando lenta y profundamente, ya no quiero saber nada de eso después. Es la mejor forma de hacer una antesala para el examen. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta. Hay Bueno, una predisposición del estrés con respecto al sexo, o sea, es más frecuente que el estrés afecte ya sea masculino, ya sea femenino. No sé si me hago. depende. Depende si estamos hablando en términos... Hay una susceptibilidad universal para el estrés. Nosotros podemos estresarnos y tal, una susceptibilidad universal. El cómo se expresa el estrés y cuando hay problemas patológicos, ya sí hay diferencias en algunas cosas. Por ejemplo, en estrés postraumático, que es un poco más frecuente en mujeres que en hombres, pero eso son estadísticas pues, que se dan en las situaciones de ataques de pánico, hay preponderancia de un sexo que no del otro, etcétera, ¿no? Pero hay en términos generales de estresarnos o no estresarnos, hay una susceptibilidad universal. O sea, nos estresamos igual en términos generales. Somos igual de susceptibles. No es el sexo fuerte o el sexo débil estresantemente hablando. No, somos igualitos en términos de susceptibilidad o predisposición para estresarnos. Sí. Porque depende de la estrategia que nosotros podamos utilizar, el enriquecimiento, todas esas cosas. Sí. Profe, una duda. ¿Y hasta qué punto, o sea, siguiendo un poco el hilo de lo que dijeron mis compañeras, lo que preguntaron mis compañeras, hasta qué punto es positivo tener cierto nivel de estrés? O sea, pensando un poco, o sea, obviamente tiene que ver con que puede que no tenga los mejores hábitos de estudio, ¿no? Pero hay momentos en los que si estoy muy relajado,
bien sea para estudiar un examen o hacer una actividad, estoy tan relajado que no la termino llevando a cabo, la termino llevando a cabo de una forma muy light, sin tomarle como que toda el interés que requiere, toda la disciplina que requiere. Entonces, ¿hasta qué punto más bien tener cierto nivel de estrés estimula de forma positiva la concreción de una acción? Correcto. Sí, eso que acabas de decir es espectacular para lo que estábamos hablando. Fíjate, si yo hago la evaluación y la evaluación yo digo esto es irrelevante, es la posición que tú dices que decir, ah, no, eso es fácil, eso yo con una leidita ya yo voy a estar tranquilo y eso, yo eso lo hago en media hora, ese trabajo, eso es facilísimo. Yo en media hora me siento y lo hago en la computadora. Es decir, está tomando una evaluación que está haciendo irrelevante de la situación, por lo que no despliega sus recursos internos para solucionar la situación. Entonces, si es indicado allí, convertirlo en estresante, pero no en estresante como amenaza, pérdida, sino como desafío. Y entonces ahí decir, caramba, esto a lo mejor no es tan fácil, déjame ver cómo es que se puede resolver, cuánto tiempo exigiría el poder hacer este trabajo de tal manera o prepararme para el examen, etcétera. ¿Ves? Entonces, sí es importante tener un cierto nivel de estrés, eso es importante, un estrés de tipo positivo y que lo convierta yo en una posición estresante de reto para poder movilizar recursos internos. Si no, caigo en la otra postura, en esa que tú dices, que es el dejar pasar, que no movilizo los recursos y no puedo yo resolver cosas. Incluso hay también otra vertiente de esto que tú estás preguntando, que es una pregunta muy interesante, muy interesante. Fíjate, hay protocolos de investigación que se han hecho con animales de experimentación en donde se le coloca electricidad y se les da un entrenamiento para que ellos salten y se coloquen en el otro lado de la jaula donde no hay electricidad. Entonces se le colocó a los animales de experimentación un implante de un sarcoma a esos animales de experimentación y tenían el 50% de probabilidad de no defenderse contra el sarcoma. O sea, el 50% de no defenderse o de sí defenderse, era la probabilidad general. ¿Qué ocurrió? Había tres grupos de animales, uno sin electricidad, otro con electricidad escapable y otro con electricidad sin escape, es decir, todas las aulas electrificadas. Entonces, se colocaba electricidad a los animales, el que era escapable podía escapar porque se saltaba una rejita que había y se colocaba en el otro lado. Los de la otra jaula tenían electricidad todo el tiempo y no podían escapar de ella, sino aguantar la electricidad. Y había otra jaula que no tenía electricidad, sencillamente. ¿Sí? No tenía. ¿Qué ocurrió allí? El mayor porcentaje de supervivencia lo tuvieron los animales que tenían descargas escapables. No la tuvieron los que no tuvieron descargas eléctricas. Que podría uno pensar, caramba, pero mira, los que no tenían descarga estaban mejor porque no tenían electricidad. Entonces, justamente lo que tú estás diciendo. Necesitamos resolver situaciones para poder movilizar nuestros recursos cognitivos y fisiológicos y actualizarlos, convertir las situaciones ambientales en retos para poder modificar el ambiente y poder modificarnos nosotros. Si no, caemos en una situación de inactividad, de indolencia, en donde las cosas pasan y yo veo la vida pasar por allá, por la ventana, bueno, que era lo que le pasaba a esos animalitos de experimentación. Muy buena la pregunta.